que poner primero a Dios también implica que Dios es primero antes que la religión o nuestra religiosidad o nuestra manera de servir litúrgicamente a Dios. Y el diseño de Dios de salvación siempre ha incluido a muchos más que la nación judía. Cuando Dios pensó en salvar al mundo o en la salvación del hombre, Él no solamente pensó en un pueblo, en un grupo de personas específicas, aunque Dios escogió a los judíos para que ellos fueran ese instrumento, esa nación en el cual el Mesías nacería y a través del cual ellos irían y predicarían a otras naciones. Dios siempre incluyó a todas las naciones en su plan de salvación. Cuando Jesús viene a la tierra, Él les dice a sus discípulos: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Bautícenlos de todas naciones, o llenen a otros o lleguen a otros y bautícenlos, predíquenle, llévenle el mensaje de salvación. Cuando Dios pensó dar su Hijo, Juan 3:16 nos dice que de tal manera Dios amó al mundo, a las naciones, a toda la humanidad, no solamente a un grupo, no solamente a una nación, sino a todas las naciones. Les dijo Jesús a sus discípulos: vayan por Judea, por Samaria y por todos los confines de la tierra. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo y nos está diciendo hoy, iglesia? El evangelio no es 4 paredes. El evangelio no es un lugar ni un grupo específico. El evangelio, las buenas noticias de salvación han venido para toda la humanidad. El plan de Dios siempre ha sido llegar al mundo, salvar el mundo. Pero es bien interesante que aunque Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan por Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra, cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, el cual nos habla acerca de la primera iglesia, acerca de los discípulos y de los hechos que ellos hicieron, porque por eso se llama el libro de los hechos, de los actos, de las cosas que los primeros, que los apóstolos hicieron, que la primera iglesia hizo. Cuando miramos todo esto, Jesús le dijo: esperen hasta que yo envíe el Espíritu Santo y después ustedes me van a ser testigos. Ellos habían recibido el Espíritu Santo. Ellos habían comenzado a predicar. Pero cuando tú estudias el libro de los Hechos, hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, los discípulos, los apóstoles solamente habían predicado el evangelio a los judíos. Ellos solamente habían predicado a los de las casas de Israel y algunos samaritanos. Y es ahí cuando Dios quiere llevar a cabo su plan y dice: yo necesito romper con la religiosidad judía para poder llegar a otros, para poder alcanzar a otros, para poder salvar a otros. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que hacer esto? Por el racismo. Porque los judíos solamente se predicaban entre judíos. Los apóstoles solamente estaban predicando entre ellos mismos. Entonces, para poder Dios hacer cosas grandes y alcanzar a otros pueblos, Él tuvo que hacer algo milagroso. El plan de Dios tuvo que irse más allá del pueblo judío. Y era para más allá del pueblo judío. Entonces los judíos eran bien fanáticos y ellos creían que ellos eran especiales, lo cual lo eran, pero Dios tenía un plan para toda la humanidad. Y es en Hechos capítulo 10, que Dios hace un cambio dramáticamente y cambia la historia de los discípulos, cambia la historia y el plan de salvación y todo lo que ellos pensaban. Y yo te voy a invitar a que vayas conmigo a Hechos capítulo 10. Y aquí vemos una gran historia de un hombre que conoció a Dios y que Dios salvó. Y Hechos capítulo 10 dice de esta manera:
Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, reconocido como el italiano. Versículo 2 dice: él y toda su familia eran devotos y temerosos a Dios. Realizaban muchas obras benéficas para todo el pueblo de Israel. Oraba constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Quién eres, Señor? ¿O qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirando fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras benéficas como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón de apodo Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Después que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y un soldado devoto de los que le servían regularmente, y le explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Cuando miramos esta historia, y vamos a seguir leyendo en el capítulo 10, pero cuando miramos esta historia de Cornelio era un hombre judío, un soldado judío, un oficial, romano, y él no era judío. Él no era de la casa de Israel. Y es interesante que aunque él no era parte de los judíos, él temía a Dios. La palabra de Dios dice que él temía a Dios, que él había aceptado al Señor de Israel como su Dios. Y por ende él hacía actividades, él hacía obras benéficas. Pero todavía, aunque él había aceptado al Dios de Israel, no había aceptado la salvación que se podía obtener a través de Cristo. Y mire qué interesante que Dios, aun cuando una persona está perdida y clama al Señor para ser salvo o para que Dios lo transforme, Dios se mueve de su lugar, de su trono, para salvar a esta persona. Y eso fue lo que él hizo con Cornelio. Y es interesante que muchas veces nosotros, mientras más tiempos tenemos en la iglesia, más religiosos nos convertimos. Es interesante que cuando usted viene a la iglesia y después de mucho tiempo en la iglesia, nosotros muchas veces ya ni siquiera tenemos amigos inconversos. Y cuando vemos a una persona no cristiana vestirse de una manera, hablar de una manera, lo primero que hacemos es juzgarlos con prejuicio y decimos: mira a este perdido, o mira a este borracho. Pero nunca miramos a una persona con los ojos de Cristo y decimos: esta persona necesita salvación. Y esto era la manera como los judíos veían a los gentiles, como la Biblia le llama a los no judíos, se les llamaba gentiles. Y muchas veces los judíos miraban, e incluso los apóstoles que ahora eran cristianos y que habían recibido a Cristo, y que Jesucristo le había dicho: vayan por Judea, Samaria y hasta los confines del mundo, solamente estaban predicando el mensaje de Cristo entre ellos mismos. Y yo pienso en esto y me da mucha tristeza, porque muchas veces nosotros estamos predicando a nosotros mismos. Cuando usted ve, es interesante ver a muchas personas que aman más la religión que a Dios, que ellos se preocupan más en traer a una persona de una iglesia para la de ellos. Las personas religiosas siempre dicen, si va a haber una persona, mire, y esto ha pasado una y otra vez, y lo voy a pasar una y otra vez. La persona nunca se había convertido. En el momento que esa persona se convierte, una persona religiosa lo que hace, mira, de una vez aparece un tío que era cristiano, aparece un primo o alguien de la familia y dice: mira, ven para mi iglesia. En esa iglesia tuya son liberal, o son cristianos light, o en esa iglesia son demasiado modernos. Ven a mi iglesia porque ahí tú vas a encontrar al Señor. Cuando la palabra de Dios nos dice, mira, y no se trata de vestimenta, se trata del corazón.
Una persona religiosa o los religiosos muchas veces tienden a no predicar el evangelio. Ellos no le predican a nadie. Ellos siempre están preocupados en predicarle a los que ellos están salvos. La religiosidad de muchos muchas veces se preocupa en sacar a una persona de su iglesia y traerlo a la de ellos, porque según ellos tienen la verdad y la santidad, la cosa, lo verdadero. Y eso era lo mismo que los judíos estaban haciendo. Ellos dijeron: nosotros somos judíos, el Mesías vino para salvarnos, nosotros estamos salvos y no nos tenemos que preocupar. Y muchos de nosotros como iglesia y muchas iglesias hemos caído en ese conformismo. Ya yo estoy salvo. Cada quien, que la salvación es individual. Cuando el Señor nos manda y nos dice: vayan por Judea, Samaria, a los confines de la tierra y prediquen la salvación, el arrepentimiento, el perdón. No se trata solamente de que ya tú estás salvo. Se trata de que ahora tú tienes que convertirte en ese puente, en ese canal, para que otros sean salvos. Entonces cuando Dios llama a Cornelio, le habla a Cornelio, porque dice la palabra que él era un hombre devoto, que él quería conocer al Señor, que él quería conocer la verdad, que él oraba, que él iba ante Dios, que él hacía obras benéficas para el pueblo. Y mira, algo que yo quiero que tú sepas es que si Dios estuvo dispuesto a dar su vida, o si Dios estuvo dispuesto a dar su Hijo para salvarnos, Él también estará dispuesto a romper con los paradigmas religiosos para que la gente sea salva, para que la gente venga a Él, para que la gente le conozca. Dios está trabajando para salvar al hombre y a la mujer. Dios no está trabajando para crear un grupo religioso. Dios está trabajando para salvar. El Espíritu Santo está convenciendo a hombres y a mujeres de la salvación, no de una religión. Y tú y yo tenemos que tener esto claro, que Dios quiere salvar a las personas allá afuera, que es a nosotros que se nos ha entregado el mensaje para predicarlos y para salvar a otros, para invitar a otros. Y mire, Dios trabaja de una manera peculiar y poderosa. Y cuando seguimos leyendo en el capítulo 10, en el verso 9, nos damos cuenta de que este hombre no era judío, pero era temeroso al Señor, dice la palabra, que él oraba a Dios y Dios quería salvarlo. Y para que el mensaje de Cristo pudiera llegar a él, ¿sabes a quién Dios tenía que usar? A un hombre. Mire qué interesante, que dice la palabra que se le apareció a Cornelio un ángel. Pero ese ángel nunca le predicó a Cornelio. Nunca le habló de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje de salvación se les ha entregado a los hombres y a las mujeres para que le prediquen. Es a los humanos que Dios le ha entregado el mensaje de salvación. Aunque un ángel pueda llevar un mensaje, es a nosotros que Dios quiere usar para predicar el evangelio, porque esta misión, esta encomienda se nos ha entregado a nosotros los seres humanos. Así que aunque se te aparezca un ángel, el mensaje todavía de salvación te toca a ti y me toca a mí, porque somos los hombres. Y así que Dios obró en la vida de Cornelio. Le dije: manda a buscar a Pedro. Y mire lo que pasa. En el versículo 9 dice: al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo apareció como una sábana grande que bajaba por las cuatro puntas. La sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego la voz le dijo: levántate, Pedro, mátalo y come.
Mire esto. Lo que Pedro le contesta, le dice: no, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro. Pero la voz de nuevo dijo: no llames impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma voz se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres que había enviado Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo lo he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Entonces ellos bajaron, y dice el versículo 23: entonces Pedro invitó a los hombres a que pasaran y se quedaran por la noche. Al día siguiente se fueron con ellos, acompañados con algunos hermanos de Jope. Cuando tú lees esta historia y ves todo esto, yo le llamo a esto la conversión de un cristiano. ¿Por qué yo le llamo la conversión de un cristiano? Porque Pedro ya conocía del Señor. Pedro ya había aceptado al Señor. Pedro estaba en obediencia al Señor, pero él seguía siendo religioso. Él seguía atado a sus limitaciones, a sus tradiciones y a sus leyes judías, la cual le decían: no te puedes juntar con una persona no cristiana, no te puedes juntar con uno no judío. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos dicho: mira ese que se junta con un impío, mira este que se atreve a ir o compartir con una persona no cristiana? Y eso era lo que el Señor estaba tratando de enseñarle a Pedro. ¿Qué implicaba esto para Pedro? ¿Qué era lo que el Espíritu Santo, lo que Dios quería enseñarle a Pedro? ¿Cuál era el impacto que Dios, o la enseñanza que Dios le estaba diciendo a Pedro? Él tenía que romper con sus tradiciones religiosas, con sus compromisos religiosos. Él tenía que dejar lo que él quería o entendía que era la obediencia a Dios. Él tenía que abandonar esa liturgia, ese comportamiento de que yo voy a aparentar una santidad que no es real. Eso implicaba que él tenía que dejar todo lo que él había practicado toda su vida. Y Pedro, como buen Pedro, y como Pedro ya tenía por costumbre, mírelo, él le dice al Señor: no, Señor. El Señor, y él sabía que era Dios que le estaba hablando, mas él le dice: no, Señor. Pedro ya le había dicho que no, había negado a Cristo. Él tenía ya por costumbre desobedecer o decirle que no al Señor. Mas Dios le estaba diciendo: Pedro, mata y come. Tú tienes hambre, tienes una necesidad. Haz lo que yo te estoy diciendo. Mira, así mismo nosotros muchas veces Dios nos está diciendo: háblale, predícale, ve, enseña, invita. Pero nosotros estamos: no, Él no lo va a compartir. No, Él me ha dicho, ya Él me dijo que no. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir predicando. Y aunque muchas veces nos va a sacar de nuestra costumbre religiosa, tenemos que hablar. Perdón. Entonces Pedro le dice: no, Señor, yo no voy a hacer esto porque desde niño yo no, esto va en contra de nuestras leyes. No, Señor, yo no hablo con personas inconversas porque eso va en contra de mi santidad. ¿Sabes lo que en el Antiguo Testamento se enseñaba? Se enseñaba lo que se llamaba era lo sagrado y lo profano. Todavía hay muchos que siguen pensando de esta manera, entre lo sagrado y lo profano. En el Antiguo Testamento lo sagrado era aquello que se separaba para Dios y que se utilizaba solamente para el uso o la liturgia en el templo.
Cuando algo era profanado era que tocaba o entraba en contacto con una cosa inmunda. Nosotros todavía seguimos pensando que estar con una persona que no es cristiano o compartir con una persona que no es cristiano nos va a profanar. Mira, yo te voy a decir algo. Tú no puedes tratar de ser luz donde hay luz. Tú tienes que ser luz en las tinieblas. La palabra del Señor nos dice: sean luz en las tinieblas, no donde hay más luz. Como cristiano, Dios nos está llamando a ser luz allá afuera, donde la gente está perdida, donde la gente no le conoce, donde la gente no tiene esperanza. Es allá afuera donde tenemos que predicar. Es al inconverso que tenemos que traer al Señor Jesucristo. Pero tristemente nosotros estamos peleando entre nosotros mismos, que quién es que tiene la verdad, que cuál es más santo, que si yo me pongo esto o no me pongo esto, soy más santo que tú, que si yo hago esto y tú no haces eso, yo soy más santo que tú. La santidad no se obtiene por las cosas que yo haga, sino porque Cristo murió en la cruz del Calvario, y cuando yo me someto a la verdad de Cristo, eso es lo que me cambia. La santidad no viene por las obras que yo hago. Muchas veces nosotros decimos, y mira, yo no sé por qué eso, pero yo tengo tantas historias de personas que supuestamente eran personas que se pasaban tanto tiempo orando y ayunando, y cuando usted lo veía no había ni una gota de amor en ellos. No había ni una gota de compasión en ellos. Y como cristianos, usted y yo tenemos que entender que nosotros tenemos que tener amor para el prójimo. Tenemos que tener compasión para aquellos que se pierden, para aquellos que no conocen del Señor. Cuando miramos esa historia de Cornelio, que era el gentil o el no judío, y miramos y comparamos a la historia de Pedro, nos damos cuenta y decimos: wow, el Cornelio fue más obediente al Señor que Pedro. Y yo me río porque cuántas veces nosotros no nos encontramos en situaciones así, donde el inconverso, como nosotros le llamamos, donde el impío es más obediente que el de la casa o que el cristiano. Porque las personas cristianas muchas veces son cristianos, pero son desobedientes. Son cristianos, pero son imprudentes, son agresivos, son mal hablados, se comportan mal. Y muchas veces a un no cristiano tú te le acercas y le hablas, y ellos se tratan con cariño y con amor. Y eso mismo es lo que pasó aquí en esta historia. Cornelio obedeció a Dios. Pedro le dice: Señor, no. Yo no voy a violar mis leyes, mis tradiciones. Yo soy judío. Pero Dios quería abrir la mente de Pedro. Pero Dios quería hacer algo poderoso en Pedro. El versículo 16 nos dice que Dios tuvo que darle la misma visión 3 veces para que Pedro entendiera lo que Dios le estaba diciendo. Porque Dios le dijo: mata y comes. No, Señor. No, Señor. Por 3 veces Dios tuvo que decirle: haz lo que yo te estoy diciendo, obedece. Mire, la religión tiende a poner a Dios en una caja de limitaciones, mas Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, como lo hizo con Pedro. La religión muchas veces te va a limitar, te va a restringir, te va a esclavizar. Mas el evangelio, las buenas noticias de Cristo vino para libertarnos. El que hizo libertar, seréis verdaderamente libre. El evangelio de Cristo nos liberta. El evangelio de Cristo nos da paz. El evangelio de Cristo nos hace feliz, gozosos en él. La religión es lo que esclaviza. Mira, si tú te has vuelto tan religioso que se te hace difícil hablarles a otros de Cristo, es tiempo de traer tu religiosidad al altar. Es tiempo de soltar lo que vienes practicando. Mira, yo te voy a decir algo más.
Si tu oración y tus ayunos y tu lectura bíblica no está cambiando a nadie, tú necesitas dejar un poco de ese ayuno y esas oraciones y ir allá afuera y hablarles a otros, servir a otros, predicarles a otros, porque nuestra misión, nuestra encomienda es de ir allá afuera y predicar el evangelio, salvar a otros. Sabes, una de las cosas que yo siempre me preguntaba y me preocupaba toda mi vida, mientras yo venía creciendo durante la adolescencia y la juventud, y era que yo siempre me hacía la pregunta: ¿a quién yo me he ganado para Cristo? ¿A quién yo he ayudado a que entre a la salvación? Y es ahí donde muchos de nosotros nos hemos convertido más a la religión que a Cristo. Ese es uno de los grandes problemas con la iglesia de este tiempo, con muchos de los cristianos de este tiempo, que nos hemos convertido más religiosos que cristianos, que nos hemos convertido más religiosos que discípulos, porque un discípulo hace lo que su maestro hace. Un cristiano imita lo que Cristo hizo. ¿Y qué era lo que Cristo hacía? Cristo estaba todo el tiempo atendiendo la necesidad del perdido, atendiendo la necesidad del quebrantado, sanando a los enfermos, predicando las buenas noticias de salvación a aquellos que no le conocían. Tú y yo como cristianos tenemos que entender que fuimos salvos no para solamente venir el domingo a la iglesia, no solamente para orar, para ayunar, para leer nuestras Biblias. Fuimos llamados, fuimos transformados, fuimos salvos para ahora salvar a otros, para traer a otros, para invitar a otros a la salvación. Tenemos que dejar nuestra religiosidad, tenemos que dejar nuestra liturgia y entender que hay algo más importante que la religión y se llama Cristo. Hay algo más importante para la gente y es la salvación de su alma. La religión solamente condena a las personas sin darle la oportunidad de ser salvo. Una persona religiosa o un predicador religioso o una persona religiosa siempre va a estar condenando a la gente. Y esa era una de las preguntas, de las cosas que yo siempre decía: ¿por qué tanto hablar de la perdición, del infierno, de condenación y no darle la oportunidad a la gente a que se salven? Entonces yo dije, no, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de predicar. No hables tanto de condenación, habla más de salvación. No hables tanto del infierno, habla más del cielo, habla más de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender, que nosotros fuimos llamados para predicar salvación, para predicar esperanza, para predicar a aquellos que están perdidos y que puedan venir a Cristo y puedan ser salvos. Con frecuencia caemos en la trampa de creer que Dios busca personas perfectas para usarles. Mira, Dios es tan misericordioso que aún Pedro le dijo 3 veces que no. Dios insistió. Dios sabía que Pedro no era perfecto. Dios sabía que él era patriótico, yo me atrevo a decir más que cristiano hasta ese entonces. Que él amaba su ley religiosa judía más que la misión que se le había entregado. Pero aunque Pedro era imperfecto, él iba en la dirección correcta, en la obediencia al Señor. Y es ahí cuando el Señor le dice: no, mira, obedece lo que yo te estoy diciendo, haz como te estoy diciendo, recíbelo, no titubees, no te preocupes, ve con ellos porque yo lo he enviado. Y Pedro tuvo que romper ese día con su religiosidad. Pedro ese día tuvo que decir: hoy se termina
mi práctica religiosa y voy a obedecer a Dios. O yo voy a hacer lo que el maestro hizo. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Él estaba con la gente aunque lo criticaran los religiosos de su tiempo. Mira lo que dice Marcos capítulo 2 verso 16. Cuando los maestros de la ley que eran los fariseos vieron que comía, hablando de Jesús, le preguntaron a sus discípulos: ¿Y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justo, sino pecadores. Gloria a Dios. Amén. Yo he venido a llamar a aquellos que están perdidos, a aquellos que están enfermos. Yo he venido a salvar a aquellos que necesitan la salvación. Jesucristo no le importó que lo criticaran. Jesucristo no fue popular con los religiosos de aquel entonces. Incluso fueron ellos mismos que lo crucificaron. Porque Él entendió, Él dice: no me importa lo que ustedes piensen, yo voy a llevar a cabo la misión que se me encomendó. ¿Y cuál fue la misión que se encomendó? Predicar la esperanza, la salvación, la restitución de la relación entre el hombre y Dios. Y eso era lo que Jesucristo hacía. Entonces tú y yo tenemos que entender que la santidad no es una apariencia. Que vestirme con una falda larga, que ponerme una corbata, que hacer ciertas cosas que nosotros tenemos como costumbre no me hace más santo. Cuando Jesucristo habló acerca de la santificación en Juan 17:17, Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que santifica al hombre y a la mujer? Es la palabra del Señor. Pero no solamente la palabra leída. Yo voy a leer la palabra del Señor, eso me santifica. Eso no te santifica, eso te hace religioso. ¿Qué es lo que me hace santo? Meterme en 3 días de ayuno. Eso no te santifica, eso es lo que te hace religioso. Porque mira, yo conozco personas que ayunan más que todos nosotros juntos. Incluso hace unas cuantas semanas una persona de musulmana fue a nuestra casa. Y mientras estábamos hablando y compartiendo, ella me dice: no, nosotros estamos ayunando todo el mes, 30 días. Y usted pensaba que 3 días lo hacía santo. Esas personas ayunan 30 días de sol a sol. Yo conozco historia de monjes que viven en montañas todos los días orando. Eso hace una persona santo. Eso hace una persona que cambie. Eso es lo que transforma la vida de una persona. No. Jesucristo dijo: la palabra es que los santifica a ustedes. Cuando ustedes la obedecen, cuando ustedes reciben el mensaje en su corazón y dicen: el Señor me está hablando a mí, yo necesito cambiar, yo necesito obedecer. A ti no te va a santificar que tú uses un pantalón o una falda, que uses maquillaje o no uses, que te alices o no te alices. Lo que santifica al hombre, a la mujer, es Cristo, es la obediencia a Cristo, es la obediencia a la palabra del Señor. El diablo por muchos años ha venido engañando a la iglesia con estas mentiras, y estamos peleando lo uno con los otros. Estamos peleando lo uno con los otros a ver quién es que tiene la verdad, quién es el más santo. Cuando el Señor está dando la misión que Dios nos encomendó fue predicar. La misión que Dios nos dejó fue bendecir, es ayudar al prójimo, es amar al prójimo. Pero hay más personas enfocadas en las discusiones, en el chisme, que utilizar la salvación, el don, el regalo que se le ha dado para ayudar a otros.
¿Sabes cuál es el gran problema de muchos religiosos y de la religiosidad? Y de las personas que son más religiosos que cristianos. Es que ellos no pueden guardar su misma religión. Porque somos imperfectos. Tú y yo somos imperfectos, somos pecadores. Nosotros podemos pararnos ante la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubre. En el momento que usted y yo nos salimos de esa cobertura que tenemos en la sangre de Cristo, nos convertimos otra vez en personas pecadores. Vamos a ser salvos no porque nosotros somos buenos, sino porque el sacrificio de Cristo nos salvó, nos perdonó, nos libertó, nos transformó y nos va a dar la vida eterna. Usted y yo somos pecadores que hemos sido salvos gracias a la sangre de Cristo. Entonces tenemos que entender esto. Sabes que una de las grandes cosas que una y otra vez enseña la religiosidad, y toda persona que se convierte a una religión, ¿sabes lo que hace? Ellos se convierten, aceptan eso y comienzan a practicarlo. Pero ¿qué pasa con la religiosidad y la práctica religiosa? Que al usted y yo ser imperfectos, no podemos cumplirla. Eso era lo que pasaba con los fariseos del tiempo de Jesucristo. Él le decía, ustedes quieren aplicarle la ley a otra persona, pero ustedes no la cumplen. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión, hace con las personas? Te dice, comienza a practicarla y el día que no pueda, aparéntalas. Y es ahí cuando usted ve que la gente se viste de cierta manera. Es ahí que usted ve que la gente deja de hacer unas cosas y otras. Es ahí cuando usted ve que la gente se convierte en misterioso. Usted no lo ve que rompe un huevo frente al público. Pero cuando usted va a su casa, cuando usted habla con sus hijos, cuando usted habla con la esposa o el esposo, esto dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque muchas personas se han convertido a la religión y no a Cristo. Porque muchas personas han decidido poner la religión por encima de lo que Cristo manda. Cuando usted lee toda la Biblia, cuando usted lee todo el libro de los Romanos, usted va a dar cuenta que Pablo, que tanto Cristo, está peleando con los religiosos de aquel entonces. La parábola del buen samaritano es el mejor ejemplo. Pasaron todos aquellos que supuestamente debían ayudarlo porque eran religiosos. Mas el que no se esperaba que ayudara, que era el samaritano, fue que le extendió la mano a ese hombre que encontró tirado y agolpeado en la calle. El reino de Dios son dos cosas: amar a Dios, y amar a Dios es obediencia. Lo segundo es amar al prójimo. La pregunta que nos debemos estar haciendo hoy en esta tarde es esta: ¿amo yo más la religión que a mi prójimo? ¿Por qué me interesa más yo hacer la práctica religiosa que hacer la voluntad de Dios que me dice que debo de amar al prójimo? ¿Por qué yo me preocupo más en hacer cosas religiosas que predicar a Cristo, que llevar el mensaje a otros? Mira algo, Cristo cumplió la ley, toda la ley. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo no tengamos que cumplirla. Porque aun que intentemos cumplir la ley, no vamos a poder. Es por eso que somos inmerecedores de la gracia, de la salvación. Y como yo soy inmerecedor de la gracia y de la salvación, yo voy a compartir esa gracia y esa salvación con otros. Cuando yo me paro ante una persona, yo voy a hablarle de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios a mí también me salvó. Porque yo era pecador y ahora estoy cubierto con la sangre de Cristo. Su misericordia me alcanzó. Cristo es más grande que la religión.
es más grande que la religión. Y mire, uno de los versículos más interesantes e intrigantes de esto, de este capítulo 10, es el 23. Porque dice: entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar la noche. ¿Sabes lo que implicaba esto? Que Pedro había renunciado a su práctica judía y había aceptado el mandato del Señor. Pedro era uno de los judíos más patrióticos de la Biblia. Pedro fue uno de los que Dios tuvo que trabajar con él una y otra vez. Pedro, cuando dejó a estos hombres entrar, a estos no judíos, significaba: yo obedezco a Dios por encima de lo que la gente pueda decir. Porque no se trata de que la gente me vea, sino de que yo esté viviendo una vida en obediencia a Dios. Una de las cosas que yo quiero con anhelo enseñar a esta iglesia y a cada persona que me está escuchando siempre es esto: que a mí tú me puedes engañar y hablarme mentira. Incluso yo he visto personas que me hablan mentira en mi cara y yo sé que ellos me están hablando mentira. Pero no se trata de que tú me engañes a mí, de que me aparentes una santidad a mí, ni a la pastora, ni a tu líder. Se trata de que tú vivas una vida en obediencia a Dios. Y el día que tú entiendas que tú estás viviendo en obediencia a Dios y que Dios te está viendo, aunque el pastor no te vea, aunque la pastora no te vea, aunque tu líder no te vea, Dios te está viendo y es Él quien te va a juzgar. No soy yo el hombre, no soy yo el pastor que te va a juzgar, es Dios, es ante Dios que tú vas a pararte en un día ante el trono de la gracia, y es ahí donde tú vas a tener que dar cuenta por la manera en la que estás viviendo. Tu obediencia no es a mí. Tu obediencia no es a una práctica religiosa. Tu obediencia debe de ser a Dios. Tú debes de amar más a Dios que la práctica religiosa. No dejes que una religión te esclavice, te limite. Tú debes de entender de que Cristo ha venido para libertarte, para que ya tú no tengas que ser esclavo de una práctica, sino ser esclavo de Cristo, pero por amor. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, hagan como Pedro y déjenlos entrar. ¿Sabe por qué muchas personas todavía no han entrado? ¿Sabe por qué muchas personas no vienen a la iglesia? Es por nosotros. Es por nosotros, o porque los despreciamos, o porque ellos no quieren ser la clase de cristianos que nosotros somos. Porque lo despreciamos, o porque ellos no quieren ser la clase de cristianos que nosotros somos. Pero con Cristo era todo lo contrario. Con Cristo los recaudadores, las prostitutas, los que hacían el mal, querían estar con Él. ¿Sabes por qué? Porque Cristo era amoroso. Porque Cristo era compasivo. Porque Cristo le dolía el dolor de las personas. Porque Cristo estaba dispuesto a negarse a sí mismo con tal de que fuéramos salvos. Tú y yo debemos de entender que el mensaje de salvación va más allá que una apariencia. Que el mensaje de salvación va más allá que una práctica. Que Cristo vino al mundo para que tú y yo ahora lo dejemos entrar. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrán a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera.
El que viene a mí, no lo echo fuera. La pregunta es esta: ¿quién somos tú y yo para estar rechazando a aquellos que Cristo ha salvado, ha limpiado o que quiere salvar? Pedro, no llames impuro a lo que yo he limpiado. No llames inmundo a aquello que yo he transformado. Pedro, no llames sucio aquello que yo he limpiado. ¿Quién somos nosotros para estar condenando a la gente al infierno en vez de hablarle de la salvación que Cristo ofrece? Mira, Dios es más que un pantalón. El sacrificio de la cruz del Calvario es más que un maquillaje, más que una prenda, más que un vestuario. El sacrificio de la cruz es más que un estilo de música, es más que una raya que se haga el pastor. El sacrificio de la cruz es Cristo amando a la humanidad, es salvando al perdido. El sacrificio de la cruz es Cristo, es Dios dando su vida, es dando a su Hijo para todo aquel que en Él cree, para que 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 todo aquel que en Él cree, no importa que seas centroamericano, que seas caribeño, que sea americano, que sea suramericano, no importa el lenguaje que hable, la lengua que hable, el idioma que hable, es lo que Cristo está diciendo: todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo vino a salvar el mundo. Cristo vino a hacerte libre. Y al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Ya no se trata de una práctica religiosa. Se trata de ser libre en Cristo Jesús. Se trata de que Cristo, que nosotros obedezcamos la palabra del Señor y vivamos en obediencia a Él. Ya no se trata de apariencia. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de hoy en día: déjalo entrar. Déjalos que entren. Déjalos que entren con sus pantalones. Déjalos que entren con sus tatuajes. Déjalos que entren con su estilo de peinado. Déjalos que entren aunque hablen español, inglés, chino, lo que sea. Déjalos que entren. Yo voy a hacer el trabajo. Deja que el Espíritu Santo sea quien transforme. Deja que el Espíritu Santo sea quien transforme. Deja que el Espíritu Santo sea quien traiga convicción de pecado, que transforme al hombre y a la mujer. Déjalos entrar, iglesia. Déjalos entrar, iglesia. Déjalos entrar, iglesia. El Señor te está diciendo: déjalo que vengan, que sea yo obrando en ellos. Porque no se trata de una apariencia. Y el día que tú entiendas de que no se trata de una apariencia y que se trata de obediencia, serás libre. El día que entienda que no se trata de apariencia sino obediencia, serás feliz. El día de que tú entiendas de que no se trata de apariencia sino obediencia, podrás amar. El día que tú entiendas de que no se trata de apariencia sino de obediencia, invitarás a otros, amarás a otros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te libertó de la esclavitud del pecado. Cristo te libertó de la esclavitud de la ley, de la religiosidad, para que seas libre, para que inspires a otros a venir, a entrar a su casa. Así como Pedro lo dejó entrar, tú y yo debemos dejarlos entrar. Así como Pedro invitó a estos que entraran a su casa, tú y yo debemos de dejar a entrar a estos hombres, a estas mujeres, a nuestros amigos. No, yo no voy a la iglesia porque no tengo falda. La iglesia no se trata de una falda. El evangelio es más que eso. El evangelio en los tiempos de Jesús no se trataba de comida ni de bebida, sino se trataba de la salvación, del mensaje. Tenemos que romper con toda religiosidad
Porque Cristo ha venido para salvarnos, para hacernos libres, para perdonarnos. Y si Dios los cambia, si Dios los transforma, si Dios es quien convence, el Espíritu de Dios es quien convence al hombre y a la mujer de pecado, ¿quién somos nosotros para llamar inmundo, pecador, aquello que Dios ha limpiado? No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. No llames mundano a lo que Dios ha salvado. No envíes al infierno a aquellos que Dios y que Cristo dio su sangre en la cruz del Calvario para que tengan vida en Él. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, atrévanse a romper con la religiosidad y hacer lo que le estoy diciendo. Déjalos entrar. Iglesia, déjalos entrar. Es tiempo de que tú y yo invitemos a otros que entren. Es tiempo de que tú y yo, iglesia, invitemos a otros que entren, que reciban la salvación, así mismo como tú y yo la hemos recibido.